En Protección hemos entendido este momento de distanciamiento físico como la oportunidad para conectarnos como sociedad, repensar el futuro que queremos y aprovechar las plataformas digitales para estar cada vez más cerca. Hoy nos convoca la música, esa que sabemos que es tan significativa y poderosa en la vida humana y que ha trascendido y transformado la historia. El rock, la salsa, el jazz y el tango son los 4 géneros que tendremos durante los próximos sábados en estas transmisiones, que inician el 15 de agosto y finalizan el 5 de septiembre. En conjunto con el Teatro Metropolitano, los invitamos a todos para que no se pierdan estas transmisiones y puedan disfrutar de estos 4 especiales que nos permitirán entender las raíces de estos géneros. Nos llena de felicidad como organización podernos acercar de una manera diferente a la comunidad, sentando desde el optimismo las bases para seguir construyendo el futuro con el que todos nos soñamos y sobre todo en esta ocasión acompañados del arte y de la cultura. Gracias por acompañarnos hoy. Para hablar de rock necesitamos revisar varios aspectos del último siglo, porque el rock termina siendo un estilo de vida y la reunión de muchas estéticas, de muchas tecnologías y de muchos antecedentes culturales que llevaron a este género a convertirse en un movimiento. Así que revisemos el inicio del rock en el inicio mismo del siglo pasado. Terminaban los años 1800 y la música negra tenía un auge en los campos de cultivo. Jorge. Claro que sí, tenía un auge en los campos de cultivo y estábamos en un momento en que toda la población norteamericana negra se encontraba completamente sometida al yugo de la esclavitud. Pero ya habían sido liberados. Lo que pasa es que la emancipación también permitió, además de la tierra que le entregaron a las negritudes, hacerlo por etapas. Claro, y el sur de los Estados Unidos, especialmente la zona algodonera, hablamos del delta del Mississippi hasta casi la mitad de los Estados Unidos, pues la emancipación fue dándose por fases. Sin embargo, esos cánticos que trajeron desde el este de África a Norteamérica, los esclavos se fueron transformando y se fueron convirtiendo en lo que llamamos gospel hoy en día, inclusive blues en ese momento sin instrumentos musicales hasta la llegada de algunos instrumentos desde Europa. Pero ahí cambia la historia. Para hablar de blues tenemos que referirnos a una música melancólica, triste, que era la única compañía que tenían en los campos de cultivo. Inclusive era de frases de réplica y de respuesta. Claro, siempre se habló de una pregunta y de respuesta, se planteaba una situación particular y muchas veces ellos respondían en coro. Cuando estaban en su misma jornada laboral también lo hacían cotidianamente. Y también hay que decir que los primeros instrumentos que fueron llegando fue la misma guitarra, claro, y la armónica, porque sí, de ahí es donde prácticamente nace como ese sentimiento blusero de un hombre solitario plasmando toda su agonía y su dolor. Sí, estamos hablando de la guitarra como tal, la guitarra española que hizo su trasegar por el océano Atlántico hasta llegar a nuestro continente. Y tuvo un desarrollo muy interesante no solamente en Norteamérica, sino en México y desde luego Sudamérica y todo el Caribe. Pero eso será más adelante porque por ahora vamos a hablar de lo básico, de la música negra, de esos espirituales, como lo llamaban ellos, de un hombre que venía desde Inglaterra tomado de una frase que decía que cuando las personas tenían abstención de licor, empezaban a ver los demonios azules. Ajá, empezaba a aparecérsele todos los diablos encima. Y sí, señor, esos demonios pues fueron fusionándose no solamente con los cánticos tristes, con la melancolía, sino con la cultura. ¿Cómo sonaba el blues de principios del siglo XX? Bueno, como te contaba anteriormente, Gabriel, pues el blues siempre tuvo como esa característica de tener la voz
los 12 compases que venían siempre armando la cuestión esta, y normalmente o acompañado de voz y respondía a la armónica, siempre venía con eso, ¿cierto? El blues siempre tuvo la característica de ser una música muy sencilla, de siempre manejar unas progresiones en que era un tono base, ¿cierto? Un tono, por decirlo, una quinta arriba y uno más que resolvía y volvía a la base fundamental, ¿cierto? O sea que eran armonías muy sencillas, pero lo bonito de eso era que dentro de esa misma repetición o ese ciclo tan repetitivo que se armaba era que el hombre podía expresarse tal como era, decir mil cosas que quería sentir. Ojo que estamos hablando de blues desde antes de que llegara la guitarra eléctrica. Estamos hablando de la voz del hombre acompañado escasamente de una armónica y de pronto de una guitarra acústica. Claro, a veces también del piano, también se vio muy en The Early Beginnings. Esa fue otra tendencia inclusive del blues para Nueva Orleans, inclusive para Chicago. Personajes del blues que te llamen la atención del inicio del siglo anterior. Pues Robert Johnson, me imagino. Robert Johnson sería como el guitarrista y clave, incluso pues muy importante en la historia de Robert Johnson, que apenas está siendo develado hoy en día después de hacerle un seguimiento, porque el hombre fue súper misterioso y fue un personaje muy enigmático. Hay que tener en cuenta que él vivió solo hasta los 27 años, solo grabó 2 discos, pero aún así fue una leyenda que hoy en día, pues por decirlo así, es un mito hecho realidad. Dejó muchísimos hijos, todavía están por ahí los hijos de él blueseando. La familia Johnson. Familia Johnson. Exboxeador, inclusive Bob Dylan en los años 60 rescató esa música que a nadie le importaba del sur del Mississippi, y esto fue a terminar a Inglaterra y generó otro movimiento muy interesante dentro del rock, pero vamos a hablar de eso más adelante. Pues adelantándonos un poquito, se podría decir que los años 60 se vieron nutridos de ese blues primogenio increíblemente, provocando la gran segunda ola de la segunda invasión británica a Estados Unidos. Pero ahorita hablamos de eso. Y B.B. King podría ser el artista de blues contemporáneo más reciente que se nos fue hace unos años. Bueno, y Clapton también, pienso yo que sigue completamente vigente hoy en día. Lo que pasa es que los estudiosos dicen que Clapton lo que hizo fue copiar un poco las técnicas del Mississippi y llevárselas como novedad a Inglaterra. Pero no hay nada de malo, ¿no? Porque eso tiene la característica, Gabriel, del blues delta. Que lo que hace es que la voz sigue el mismo riff de la guitarra. La primera grabación, y no necesariamente porque haya sido capturada, sino hablemos de la escritura, de la partitura de un blues, data del año 1911. Pero apenas en el año 1925, cuando entró la tecnología de la música grabada, cuando ya por fin hubo grabaciones de música, muy pobres desde luego, Mr. Alva Edison apenas estaba desarrollando el sistema. El cilindro de cera. El cilindro que venía desde 1800. Hay una participación muy interesante inclusive de las mujeres. Ma Rainey podría mencionarse dentro de las blueseras, dentro de las voces más interesantes del blues. Pero llegan los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, y empieza a desarrollarse la tecnología y empieza ese frenesí, no solamente con música, sino con plata. Por eso lo llamaron los locos años 20. Recordemos que también llegó la línea de producción, el modelo T de los carros Ford, en fin. Y al blues y a esa música espiritual le agregaron instrumentos musicales. Claro que sí, fue ese proceso también en la llegada de, por decirlo así, de los metales, de los instrumentos de viento que llegaron a través del Mississippi a New Orleans, y se empieza a armar el concepto de una banda. Al principio era una banda pequeña, digamos, trompeta, saxo, trombón. Y luego fue adquiriendo el formato de gran orquesta y de big band, que sería la época dorada ya del blues en su proceso de conversión como ya una música más elitista y más seria, el jazz, como conocemos las grandes orquestas de los años 20 y 30. Sí, esos instrumentos musicales fueron cruciales no solamente allá, en ese lejano Mississippi, sino en Colombia. En Colombia también entraron por otro delta, que fue el río Magdalena, arriba a lomo de caballo, y llegaron hasta el centro del país. Y de ahí parten grandes agrupaciones colombianas. Pero para quedarnos en esta historia del rock and roll y del blues, hablemos de cuáles fueron esos instrumentos musicales que llegaron desde Europa. Porque Francia fue predominante en la creación de saxofones, pues de hecho de ahí viene el señor sax, clarinetes
Sí, trompeta, teníamos el trombón y un instrumento, por ejemplo, que fue muy importante aquí en Colombia, que es el bombardino, también fue muy importante en Estados Unidos, en esta música negra. Esos años 20 hasta los años 30 empieza entonces a experimentarse el blues como lo conocíamos, el gospel, que sigue siendo la música exclusivamente religiosa, y empieza a fusionarse y a formarse estas grandes orquestas que mencionas. Yo creo que el desarrollo del jazz como tal parte de ahí, y podríamos hablar hasta la Segunda Guerra Mundial de un jazz básico. Sí, correcto. Sobre todo esta época de la guerra que fue tan austera en muchas cosas, se puede decir que paralizó un poco esa industria musical que venía creciendo, y por decirlo así se dilata un poco el proceso hasta llegar a unos años 30 y 40 en que ya hubo pues como un apogeo muy grande, y luego llegar a los 50, que es donde ya empieza a aparecer la guitarra eléctrica, se pueden amplificar los instrumentos, se pueden hacer conciertos en espacios más grandes y empieza como a aparecer pues una creciente y naciente industria musical. El jazz tuvo el desarrollo en distintas ciudades de los Estados Unidos y cada una puso su granito de arena para generar su propio sonido, su propio estilo. Hablamos del jazz de Chicago, hablamos del de Nueva Orleans, desde luego, Nueva York. Mississippi, sí, Chicago, Detroit. Todo el delta del Mississippi, sí. Y hasta Detroit tuvo su técnica. Pero para llegar al jazz tenemos que hablar definitivamente del blues. ¿Alguna historia o nota que recuerdes interesante del blues? No, pues del blues podríamos decir miles de cosas. Me parece importante destacar también en esa transición del blues y el jazz, hablar de Django Reinhardt, que fue un gran guitarrista que pues, se desempeñó en todo Estados Unidos, como con ese concepto que hoy en día como Monsieur Periné y este tipo de bandas rescatan como esa sonoridad francesa de esos años, y hablar de todo el fenómeno de Chess Records, que es muy importante citarlo, que fue Bo Diddley, el mismo B.B. King en su early begin, en sus principios pues como músico, y escuchar un ejemplito que traje aquí de blues para que lo pillemos. Permiso. Adelante. ¿Cómo se llama ese estilo de blues? Pues es un estilo balada blues. En realidad este blues no es un blues muy representativo de ese comienzo que estamos hablando, sino más como de un blues para acompañar con voz, para acompañar cantante. Slow time blues, o sea, un blues lento. Antes de pasar a hablar del rock and roll y de los años 50, porque ahí en el blues apareció un elemento que definió completamente el resto de la década. Ya les voy a contar cuál es, pero antes de eso... cuéntame un poco usted qué piensa de los sellos que menciona como Chess Records, que se convirtió en la casa disquera para Bob Diddley y para los inicios de B.B. King. Yo pienso de los sellos disqueros, pues lo mismo de todos, que siempre ha sido como pues, el brazo armado de la industria musical para explotar a los artistas. Pienso que siempre fue eso, y igual que Fania All Stars y tantos sellos disqueros siempre tuvieron como esa confrontación con sus artistas, de que fueron muy explotados y abusaron muchos de ellos, pero pues realmente sin esa industria, si esa industria no hubiera existido, pienso que no habría habido música o no habría habido
industria musical como tal. Es un mal necesario. Es un principio de la economía que se llama medios de producción. Y cuando usted no es dueño de ellos... Cuando usted no es el dueño de la industria, no puede ganarse todo el paquete. Otro sello disquero impresionante y muy importante para los años 50 fue Sun Records, claro, que fue creado con el afán de demostrarle esa música negra o rhythm and blues a las comunidades blancas. Incluso, Gabriel, eso fue muy teso porque era toda esa dualidad de que para el público blanco era súper mal visto asistir a los espectáculos negros, pero todos querían ir y todos querían ir a bailar. Y todo cambia con la llegada de un personaje que abordó este género musical con la llegada de la guitarra eléctrica. Después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo del transistor permitió que lo que llamaba Bo Diddley el brick o el ladrillo, que no era tan bonito como la guitarra que usted está abrazando en este momento, sino un elemento un poco más tosco para una compañía de guitarras eléctricas a partir de ese momento, como lo fue Gibson y su modelo Les Paul, permitió el desarrollo de la guitarra. Y esto llevó una nueva sonoridad, no solamente al blues, sino al jazz y a desarrollar un nuevo género llamado rock and roll. Correcto. Este desarrollo de la guitarra eléctrica, pues la guitarra eléctrica en sus comienzos fue que cogieron un sartén de freír. Y ese sartén de freír le pusieron un puente que es donde van las cuerdas. Estas cuerdas no son como las de la guitarra acústica, sino que son de metal. Entonces esto tiene una tensión tremenda. Intentaron muchas veces con madera, pero como venían con la idea de la guitarra acústica, la presión de estas cuerdas inmediatamente pues dañaba la madera. Claro. Hasta que se les ocurrió la idea de utilizar un bloque de madera sólido, que es como la guitarra es hoy en día. Por eso lo llamaban el brick, el ladrillo. Porque era en realidad un frying pan, era una olla freidora. Pero no sabía, yo veía era más bien como una pala en esas primeras imágenes. Más o menos se ve, también con la pala lo hicieron. Shovel guitar también existe, incluso hoy en día hay firmas que están comercializando shovel guitars. No, pues sí, vamos a hablar de escopetarra también. Pero... pues claro, y el AK-47 de acá. Bueno, en fin, fue con esta posibilidad tanto de electrificar la guitarra que la necesidad era esa, de que llegara al oído de muchas personas, ¿cierto? Y no solamente el desarrollo del transistor dentro de una guitarra eléctrica, sino en la recepción de la radio. Y la radio fue cuando tuvo su mejor momento. La radio se había iniciado por ahí en los años 1920 también, pero después de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo del transistor, pues permitió una señal para muchas personas. El único problema de los años 50 es que no había muchos receptores, no había muchos transistores. Inclusive en Colombia, las primeras emisoras de radio que se instalaron en el país, lo que hicieron fue venderle radios a la gente para que tuvieran que escuchar. Pero ese auge fue muy interesante para una década que tenía todo puesto en la esperanza, en una vida mejor, en la posguerra, en los electrodomésticos, porque no solamente la guitarra y no solamente la radio, también llegaba la televisión, también llegaba el microondas, el desarrollo de los enseres domésticos, etc. Y la promesa era que las mujeres podrían ser unas excelentes amas de casa, lo cual muy bien se fue derogando en el tiempo y entendimos que también son seres humanos. Y los caballeros, pues en el desarrollo del automóvil y de las herramientas para hacer sus trabajos, pues tuvieron otra historia. Pero quedémonos ahí en la historia de la radio y la guitarra eléctrica, porque el transistor permitió la llegada de la música y la proliferación hacia una audiencia joven que venía creciendo y que venía buscando aquellos sonidos. Es cuando aparece Chuck Berry cantando una canción que decía Roll Over Beethoven. ¿Cuál era la historia ahí? No, contámela. Pues la historia era muy sencilla. La música que sonaba en esa radio inicial era clásica. Ajá. Y Chuck Berry lo que decía en el mensaje era, ahora se Beethoven, que vamos a ponerle rock and roll a esto. Y la llegada de Chuck Berry junto a Elvis Presley, desde Sun Records, Chess Records y las principales disqueras, las primordiales de ese momento, pues llevaron al desarrollo del sencillo de 45 revoluciones por minuto y digamos que la apertura de un mercado de radio muy parecido a los tiempos que estamos viviendo en este momento, en donde la música son canciones. En ese momento no había álbumes tampoco, pero las canciones obedecían a un formato de vinilo de 45 revoluciones por minuto. Es más, el de 45 llegó después del de 78, que era donde se grababa la música. Entonces, hubo un nuevo mercado que fue el de los sellos musicales para vender artistas nuevos. Hablamos entonces de Chuck Berry como el papá del género como tal. Chuck Berry era un peluquero, acaba de fallecer, e impuso no solamente el estilo musical, sino el estilo visual.
porque el peinado era todo en los años 50, y si no, pregúnteselo a Elvis Presley. Y a Jerry Lee Lewis, que también es muy importante hablar de él, que pues fue un personaje muy controvertido, pero también con su Rock and Roll the Clock. Claro, ya le voy a contar qué fue lo que hizo Jerry Lee Lewis en los 50. Elvis, yo creo que Elvis se le tumbó el peinado a Bill Haley, Sí. el de The Comets, Claro. que esta era ya una gran orquesta de rock and roll, que lo que hizo fue fusionar ese jazz y ese blues del que hemos estado hablando, junto con unos instrumentos musicales más desarrollados. Y la guitarra. Acelerar la velocidad del blues. Claro, y le sumó otro elemento muy importante, y fue la batería. Claro. Digamos que esos elementos musicales que llegaron ahí al rock and roll no lo definieron. Al rock and roll lo que lo definió fue la actitud. Y un DJ llamado Alan Greenspan, que entre otras cosas, después de haber bautizado el rock and roll como tal, a los 10 años tenía un problema gigante porque fue el primero que le comprobaron un caso de payola en la radio de Estados Unidos. Cada vez que Alan Greenspan iba a poner uno de estos artistas como Chuck Berry o el mismo Elvis Presley o Bill Haley and His Comets y los miles de etcéteras, decía rock and roll y sonaba la canción. Así el término quedó acuñado por Alan Greenspan desde la radio y el sonido era más o menos así. El sonido era más o menos así. Como dice un amigo mío, rock and roll forever, my friends. Rock and roll, rock around the clock. Yo creo que el rock and roll finalmente toma su actitud desde los años 50 porque finalmente es contestatario. Era la respuesta a las músicas cultas de la década y era otro sonido muy atrapador, especialmente para las adolescentes, no tanto los, sino las adolescentes. Y para los también, porque iban detrás de las. Claro, pero lo veían como algo secundario. Si usted le presta atención a las películas de los 50, los muchachos estaban más interesados en la tecnología, en los carros, en ir a la guerra o en trabajar en la empresa. Las niñas eran las que eran los coleccionistas reales de la música. Claro, y las que seguían los fans, y también se armaron todos esos grandes clubes de fans. Entonces, pues también se dan fenómenos como lo de Jerry Lee Lewis, que es acusado de pedofilia y contrae matrimonio con una chica de 13 años, porque también con toda esta... La primita, ¿no? Y la primita, y comienza también como esa primera etapa de la libertad sexual y un poco los primeros visos pues de la liberación femenina, que ya en los años 60... pues se revaloraría mucho el papel de la mujer en la sociedad norteamericana. Sí, digamos que en los 60 ya estalla, pero desde los años 50 con ese sonidito que acaba de hacer usted ahí, Ajá. ya las iglesias estaban enloquecidas, Parados de pelo. los padres de familia no querían saber de eso y la sociedad más recatada completamente lo rechazó. No tanto por el mensaje, que es lo que sucede con otro género ya mucho más derivado y depurado de ese rock and roll en los años 70, sino por la actitud y los bailes especialmente. Recordemos que llegaba la minifalda, aunque tuvo su gran auge en los años 60, pero los bailes adolescentes escandalizaban un poco. Las letras, y le escuchaba este comentario a Bruce Springsteen hace unos días, las letras eran ingenuas, pero siempre estaban basadas en tres elementos: en la chica, el carro y la moda. Básicamente esa era la letra de las canciones del rock and roll de los años 50, un tanto ingenuo, hasta la llegada de la siguiente década y el estallido de un fenómeno que llegó a permear casi que el mundo entero. Un dato importante, la primera canción de rock and roll, como el género como tal, fue, como lo mencionaste, Rock Around the Clock.
tanto en las listas de Estados Unidos como de Inglaterra. Pero si en Colombia hablamos con los primeros DJs de radio, nos cuentan que esa fue la primera canción de rock and roll que sonó en la radio colombiana. Sí, fue la primera canción que sonó en la radio colombiana, incluso en la radio de muchos países del mundo. Y la primera canción de rock and roll que se puede decir que fue un éxito a nivel mundial. Ese era Bill Haley and His Comets. Ajá. Y bueno, pasemos ya a los años 60, en donde ya había una proliferación, la llegada de la guitarra eléctrica era mucho más popular, el desarrollo de la batería, de otros instrumentos, permitieron una refinación tanto en el jazz y una popularización de este rock and roll. Y ahí también fue muy importante ¿cómo se dice? La electrificación del bajo eléctrico, y que se conformara pues como tal la banda de rock and roll, porque el bajo eléctrico era pues el bajo que originalmente era el contrabajo, un instrumento supremamente difícil de amplificar porque además de ser muy grave sonaba muy pasito. Entonces, pero también el bajo es como el que le da el sabor para el baile y el que da como el ponche al ritmo de la batería, ¿cierto? Entonces, cuando ya Leo Fender cogen pues el bloque de madera y dicen, no, vamos a hacer un bajo eléctrico. Entonces llevan ese contrabajo a convertirlo en un instrumento pequeño, transportable y amplificable. También es que se puede dar origen a lo que se conoce como el Power Trio, que marca mucho el nacimiento de la historia del rock and roll, ya no tanto como en esta primera fase, sino pensar en el Power Trio de rock, que es bajo, guitarra y batería, y el bajista y el guitarro cantan, o uno de los tres canta también. Y digamos que esa fue la tendencia en la juventud en todos los continentes permeados por la cultura occidental, hasta la llegada de no un power trio, sino de un cuarteto en Liverpool. Hablamos del estallido de la Beatlemanía, 1964. En febrero llegaron a bordo de un avión a la ciudad de Nueva York y fue por lo menos 500,000 de personas que fueron a recibir a los Beatles. Y también esa célebre presentación en el show de Ed Sullivan, donde prácticamente Estados Unidos se rindió a los pies de los Beatles y todas estas fanáticas prácticamente los querían solamente para ellas. Y recordar también que en ese momento pues Jerry Lee Lewis había desaparecido de la escena porque tenía problemas legales. Little Richard se había vuelto ministro de iglesia, entonces había salido de la escena. Entonces prácticamente todos los grandes exponentes del rock and roll norteamericano andaban desaparecidos de la escena por asuntos legales. ¿Cierto? Sí. Entonces fue en esa coyuntura que esa primera invasión inglesa llega a Estados Unidos y pues se puede decir que arrasan. Quedémonos un poco en el jazz para contar qué estaba pasando, porque no es que se hubiera paralizado y todo se hubiera ido hacia el rock and roll. Aparecía uno de los grandes íconos o el primer gran ídolo adolescente, Frank Sinatra, y se desarrollaban las grandes orquestas. Ahí es cuando hablamos de otro género muy interesante que se llama el Big Band, que combinaba lo mejor de los mundos, el jazz y el rock and roll. Pero ese febrero de 1964 detona la llegada de los Beatles a América. Mucha gente estaba viendo televisión, estaba viendo ese show de Ed Sullivan y muchos decidieron armar una banda a partir de ese momento. Uno de ellos precisamente era Bruce Springsteen. ¿Qué pasó a partir de la Beatlemanía? La llegada de agrupaciones británicas fue apoteósica. Sí, fue una tras otra. Llegaron los Beatles, los Yardbirds, obviamente los Rolling. Y irónicamente, pues con lo que vendría después, muchas de estas figuras no pudieron estar en Woodstock por problemas de desplazamiento y por problemas de fechas, ¿cierto? Pero con la llegada de los Beatles en Estados Unidos, se abrieron las puertas para que el rock inglés, el rock británico, llegara con toda. En ese momento se establece una nueva técnica o digamos una nueva modalidad dentro de la música y es hablar de los grandes festivales. Correcto. Ingresamos a la década de los años 60 en donde los principios de los derechos fundamentales de la mujer y los derechos civiles se convierten en la bandera de la mayoría de los géneros musicales y cambia totalmente el mensaje de la inocencia que traíamos de los años 50 y de los años 40. Mire cómo va trasegando los géneros musicales hasta formar una gran amalgama de la que vamos a ir hablando más adelante y encontrarnos que dentro de esos mismos géneros se desarrollan otros más livianos y otros más pesados. Pero esos años 60, en la lucha por los derechos, con guerras civiles, con guerras en las que participaba también los Estados Unidos, y con esas ganas de descubrir música en Europa, especialmente el blues, se pone de moda en Inglaterra y los artistas como Eric Clapton, The Yardbirds y otras agrupaciones que se iban formando al inicio,
importaron esa música que no le importaba a nadie, de la que estábamos hablando de los años 30 y los años 40, y empezaron a asumir y a apropiar esas técnicas de blues. Claro que sí, las metieron, pues de ahí es muy importante citar a Cream, ya que estás hablando de Eric Clapton, ¿cierto? Que fue un power trio increíble en la escena británica que también se comieron los Estados Unidos. Claro que hablamos pues como de audiencias diferentes y eso es importante destacarlo, que los Beatles inicialmente llegaron fue a las quinceañeras y esas niñitas pues que formaban como ese gusto por el pop. Y en realidad los Beatles eran la escena pop y ya la escena pues como más rockera, más pesada, Más depurada. más depurada, más de melómano, sí disfrutaron pues como, o no disfrutaron, sino que focalizaron más su gusto a un rock más fuerte. Eso en el rock, pero iba creciendo la música que hablamos inicialmente, ese gospel, ese blues, y se iba transformando en otros géneros. Hablemos, por ejemplo, del soul, ahí mismo en los años 60, con una gran proliferación al inicio de los años 70, pero desde los inicios de los años 60 llegaban grandes voces que lo que hicieron fue sacar esa música gospel que se cantaba en la iglesia a los bares. Y, oh por Dios, no hubo algo más ofensivo que se propusiera como fue la música soul en su momento en los años 60. Un cantante invidente que venía proliferando desde los años 50, ya venía haciendo discos, pues fue el que, digamos, encabezó todo este movimiento. Ray Charles, para los años 60 se convertía en el líder del movimiento. Sin embargo, otras grandes voces crecieron al lado de Ray, como la misma Aretha Franklin. Así es, claro que sí. Las Pointer Sisters también después serían bien importantes y las Supremes Sí, en desde esa época. La conformación de las agrupaciones femeninas Las a la mitad agrupaciones de los vocales 60 femeninas fue muy grande. se convirtió en algo muy interesante y atractivo para las disqueras. Dejamos ahí entonces los otros géneros y volvemos a hablar de los 60, porque los 60 son muy interesantes en los movimientos, los grandes festivales, el Festival de Monterrey, el Festival de la Isla de Wight y desde luego al cierre, en 1969, el gran concierto de la paz y el amor de 3 días de Woodstock, en donde finalmente hubo 32 conciertos, 32 artistas, esperaban unas 10,000 personas, pero llegaron 500,000. Llegaron 500,000 y solamente hubo 3 muertos, ¿sabía usted? Sí, Imagínense, señor. uno fue por un tractor, un accidente de un granjero vecino y 2 fueron por sobredosis, pero cuentan que fue completamente pacífico y fueron realmente el momento en el que se define como la identidad musical de una generación plasmando un pensamiento político revolucionario. Y entramos con ese mismo pensamiento a los años 70. Para muchos críticos, los años 70 son los años de la mejor música. Y creo que llevo mi vida completa tratando de averiguar por qué. Y ya casi lo entiendo. Y es que en los años 70 todo estaba depurado. La guitarra eléctrica mejoró, Sí. el bajo mejoró, los estudios de grabación. Y también los sintetizadores ya habían Claro, logrado la- un nivel importante con ahí- los desarrollos de Bob Moog, que ya existían Ahí teclados, llegaron pianos, los primeros polifónicos, ¿no? y todo se había vuelto más portátil. Claro. Todo era más fácil de Y transportar. no solamente eso, sino el mensaje y la actitud. Pero los años 70 no hubieran sido lo mismo sin la participación de 2 artistas primordiales. Yo podría decir que son más, pero estos 2, que pertenecen además al Club de los 27, hicieron unas carreras muy cortas y muy interesantes. El primero es un guitarrista que se murió con solo 4 años de carrera, Jimi Hendrix. Claro que sí. Jimi Hendrix, pues cualquier cosa que uno diga de Jimi Hendrix yo creo que se puede quedar corta, porque en realidad Jimi Hendrix fue el que exploró este instrumento y el que se dio cuenta todo lo que se podía hacer con esto. Es que en realidad este instrumento pues se llama guitarra porque bueno, vino de esa guitarra, pero cuando usted le suma este instrumento, los pedales, la electrónica que puede intervenir y el genio mental pues de un tipo como Hendrix, pues indudablemente hace que él tuviera su interpretación a otro nivel. ¿Un temita o qué? Por favor. Claro que sí, vamos a mirar el clásico.
Purple Haze. Purple Haze era el ácido. Sí. La lluvia púrpura, la bruma púrpura en mi cabeza. Es que Jimi Hendrix utilizaba muchos lenguajes escondidos para sus cosas, ¿no? Claro, por la misma prohibición, porque claro, si él hablaba explícitamente, no es como Bad Bunny hoy en día que se da la libertad de decir tantas estamos hablando cosas. de músicos con instrumentos. Okay. Y eso se lo hereda a nadie menos que Bob Dylan, quien en la década anterior habló con códigos con todas sus canciones. No gratis, se llevó un premio Nobel de literatura hace menos de una década. Y la gran conexión que existe entre Jimi Hendrix y Bob Dylan, por All Along the Watchtower, que cuando le hizo el cover Jimi Hendrix, y Bob Dylan dijo que él no quería volver a tocarla como él la tocaba. Lo que pasa es que, digamos que Dylan fue el gran maestro y el gran creador, trovador de los años 60 con una guitarra acústica. Él abordó ese blues y ese folk y se apropió de él. Lo que hizo Hendrix en los 70 fue entender la guitarra eléctrica desde el sonido de la guitarra eléctrica, ese blues, ese folk y esas ideas. Claro, y después Dylan llegaría a ese rock and roll también, porque él formaría también una banda de rock. Irónicamente yo no sabía, Band. Y mirando, es un gran teclista Bob Dylan también. Sí. Sí. Bueno, pues... a bordo de Woodstock también estuvo Bob Dylan y ahí fue cuando conectó la primera guitarra eléctrica y por cierto claro sus fans se sintieron traicionados. Y la segunda personalidad es Johnny Mitchell, que cabe también dentro del catálogo de artistas de los 70. Que serían las dos mujeres que estuvieron en Woodstock, si no estoy mal, Janis Joplin y Johnny Mitchell. Sí, señor. Fueron las dos mujeres. Johnny Mitchell es canadiense, Janis Joplin era norteamericana, tenía grandes problemas de seguridad con su problema de acné, pero desarrolló un mezzosoprano bellísimo. Increíble, una voz increíble, y la banda Big Brother era una bandota tremenda. Sí, inclusive hicieron un disco que técnicamente quedaría sin terminar, ¿no? Sí. Bueno, en estos años 70 podemos quedarnos hablando horas y horas de artistas, de géneros. Los 70 dan para mucho porque pues y hay ahí también una coyuntura importante que era la crisis del petróleo que había en esa época gigante. Entonces también teníamos que como los acetatos, que era el formato en que la música se difundía, subieron muchísimo de precio en esa época por la escasez de petróleo. Hay que entender que sin petróleo no hay vinilo. Exacto, sin petróleo no había vinilo. Entonces la música también se volvió como una cosa de élite. Un elemento de lujo. Un elemento de lujo por muchos años. Y dentro de ese mundo de lujo también se refinó mucho la estética del rock. De ahí que aparecen bandas como Emerson, Lake and Palmer, como Pink Floyd, pues son tantas de este género de rock sinfónica. También podemos mencionar Queen, también apareció ahí la misma banda Yes, etcétera. Por supuesto, Yes con todas sus variaciones que tuvo como 10.000 alineaciones. En fin, llega este género del rock progresivo tratando de fusionar la música sinfónica o la música orquestal también con el rock and roll. Y eso solamente sería una de las corrientes, porque también entraría el reggae, gracias a Eric Clapton a Inglaterra, y muchísimas variedades del rock, hasta el punk rock o el punk, también a finales de los 70 estaría ya figurando. Bastante experimentales esos años 70 dentro de la música. De nuevo, la música negra, el rhythm and blues, tomaba mucho más auge con el desarrollo de grandes artistas que quedaron ahí en primer plano. Tenemos que mencionar a James Brown, que es el padrino del soul y el papá también de varias técnicas de baile y de interpretación. Y desde luego Marvin Gaye con el sonido para Motown. Y los Jackson, que ya venían como de Jackson 5. Pues, y Motown, todo lo que hace el sello Motown con los artistas de color fue increíble. ¿Cierto? Fue prácticamente el sello perfecto por los artistas de color. Jorge, hablando de sellos discográficos de los años 60, pues tenemos que hablar de Motown, un sello que tomó el título de la ciudad donde se formó, de Detroit. Motortown, así era como se conocía a Detroit, la ciudad en donde nació el automóvil como lo conocemos y en donde se desarrolló. Ese sello, pues, fue el que albergó a artistas como Diana Ross y The Supremes, al mismo Smokey Robinson, y tenemos que hablar de Marvin Gaye. En fin, el catálogo es gigante. Pero creo que hasta aquí llega esta conversación porque nos van a quedar faltando décadas para terminar de conversar. Así es, pero entonces también hablando de ese factor negro, ese factor cultural de la música negra, pues es importante hablar que eso también se exportó a Inglaterra. Claro. Y gustó muchísimo y muchas bandas de rock and roll se nutrieron de
de esa síncopa de la música negra. ¿Usted qué opina del año 1968? Qué casual que 3 bandas se formaron el mismo año. Led Zeppelin, Deep Purple, ¿y quién más? Y Black Sabbath. Black Sabbath. No, pues para mí son las bandas más representativas del género. Y por eso vamos a terminar con un temita de Led Zeppelin. ¿Cómo suena? Aquí dice un mixito, pillémoslo.